Hoy voy a dedicar nuestro tiempo a explicar una pregunta que nos han hecho. ¿Por qué las aguas de México, las aguas nacionales, están contaminadas? Yo voy a dar una explicación que es mi punto de vista y que espero no ofender a nadie a la hora de explicar por qué yo entiendo que las aguas nacionales, entiéndase los ríos, el propio mar, los lagos, la salida de agua por los manantiales, se encuentran en un nivel de contaminación que a veces, siendo manantial, a pocos metros ya no se puede utilizar el agua para poder beber. Y tengo que hacer referencia realmente a que las aguas están contaminadas porque la sociedad mexicana así lo aprueba. Está de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es que la sociedad mexicana puede estar de acuerdo si a la misma vez ha promovido leyes para la conservación de los ríos? Además, hay campañas permanentes para preservar limpio los ríos, los territorios. Sí, pero la realidad es que en la cultura nuestra se impregnó de tal manera de hábitos y costumbres de otros lugares que al día de hoy permanecen. Solo para hacerles referencias a la fundación de lo que hoy se conoce como el Estado de Puebla, que originalmente la ciudad de Puebla, el asentamiento de Puebla de Los Ángeles. En el 1531, en el mes de abril, se asentaron en un territorio que algunos historiadores intentan medio limpiar el evento y señalar que eran terrenos baldíos. Pero realmente no era así, eran terrenos sagrados. En ellos se llevaban la guerra de las rosas, unas guerras entre la comunidad originaria de Tepeaca, Tlaxcala, Cholula, para obtener prisioneros que posteriormente iban a ser sacrificados a los dioses. No era una guerra para matar personas, para matarse entre ellos, sino para colectar prisioneros que posteriormente iban a ser sacrificados y consumidos en honor a los dioses. Así que no es que había ese pedacito de tierra abandonado, sino que estaba en medio de lo que hoy se conoce como el río San Francisco, una tierra donde abundaba el agua, porque los manantiales brotaban con bastante cantidad de agua. Además, el río era en temporada de lluvia bastante caudaloso, y no así cuando no llovía, pero se asentaron justo en la ribera del río. Tanta cantidad acumulaba ese río que tuvieron que mudarse en una de las primeras inundaciones que hubo después de intentar construir la primera ciudad. Pero más hacia el norte, donde hoy se encuentra la catedral y el ayuntamiento, pero el río siguió siendo su frontera. La manera como los españoles utilizaron el río y utilizan, porque al día de hoy España tiene serios problemas con sus ríos, lo quieren adjudicar al cambio climático, cuando realmente lo que está ocurriendo es que sus ríos también están contaminados, llenos de basura, abandonados. Porque se entiende que el río es para echar basura, para echar lo que no sirve.
En menos de 20 años de asentamiento en Puebla, en lo que hoy se conoce como Puebla, el río San Francisco ya era una cloaca. Pero es la manera como los pobladores concebían la eliminación de los desperdicios, la eliminación de las aguas negras, la eliminación de las aguas residuales, aguas que se utilizaron en las carnicerías, pues mire, se echaban al río. Agua que se utilizaba para la pintura de las telas de seda, se echaba en el río. Para la molienda, después de triturar el trigo, la basura se echaba al río. ¿O de dónde ustedes creen que viene la frase agua viene o agua va? Pues de personas que vivían en un tercer piso y al no tener inodoros, al no tener baños en esas localidades, en esas residencias, las aguas sucias de una vacinica la tiraban por la ventana. Y el de abajo es el que tenía que protegerse porque el de arriba la tiraba. Así que el mensaje de agua va le proyecta a usted una idea de cómo el poseedor de esa agua sucia podía utilizar una ventana para deshacerse de agua sucia. Reflexionemos, veamos a nuestro conductor, vamos detrás de una camioneta, de un coche, y vemos cómo alguien tira por la ventana una botella de cerveza, una botella de refresco, basura. Eso refleja que la persona que lo está tirando está entendiendo que eso es lo correcto. Es correcto tirar basura por la ventana. Es correcto tirar la basura al río. Por eso cuando usted va a una quebrada o va a un río, encuentra usted botellas plásticas, bolsas de comida chatarra, para no decir las marcas. ¿Por qué? Porque las personas que estuvieron ahí entienden que para eso está el campo, para eso está el río. Y tiran la basura en donde estuvieron descansando, recreándose, y que venga otro y la limpie. Es un comportamiento que obedece a la manera como nosotros concebimos que debemos actuar. Yo tengo un vecino con el cual tuve que enfrentarme porque él entendía que la entrada de mi casa era el lugar donde él podía quemar su basura, aunque el humo entrara directamente hacia mi casa, no en la casa de él, sino frente a mi casa. Además que entendía como correcto que pudiera quemar botellas de plástico mezcladas con hojas y hacer toda una fogata para deshacerse de la basura. Él no entendía que su obligación era recogerla y llevarla a un vertedero. O si fuera más moderno, dividirla en diferentes partes de acuerdo al material del que se está hablando y llevarla a centros de reciclaje. Esa concepción de que podemos tirar la basura, el desperdicio en los ríos, perdura al día de hoy. Camine por cualquier quebrada. Observe cómo las casas se construyen robándose parte de la ribera del río. Y de esas casas sale un tubo de PVC, de plástico, tirando aguas negras. Eso no llega ahí por obra y gracia. Es porque el constructor, el dueño, los dueños de esa propiedad entienden que es correcto tirar sus desperdicios orgánicos en el río. Por eso construyen de esa manera. También entienden que es correcto
utilizar las tierras de la ribera del río, aunque la ley lo diga de manera diferente. Esto es un problema de reflexión. Muchas de las leyes que están escritas para controlar no están hechas de manera clara. ¿Por qué? Porque los autores de esas leyes también son miembros de esta sociedad y entienden que el río está para recoger excremento, que el río está para recoger desechos. Mire, si ustedes estudian la Ley Nacional de Agua, en la parte encargada de la prevención y el control de contaminantes de las aguas, hay especificaciones para aquellas personas físicas o morales que no cuenten con alcantarillados, pues simplemente envíen una notificación a la Comisión del Agua diciéndole: vamos a tirar el excremento en el patio de la casa, vamos a tirar el excremento en la quebrada que está al lado. Y la Comisión del Agua solamente pide una notificación, una cartita, que lo más absurdo es que dice que por lo menos, lo mínimo que debe llevar esa cartita, es decir, dónde se encuentran, cuál es la ubicación. Lo menos, ni modo que esté excretando en el aire. Esto es un producto de una mala planificación o de unas intenciones ocultas sobre cómo utilizar los desperdicios sin echarlos en el río. Y esto proviene del propio desarrollo. Un desarrollo que ha ocurrido en los últimos 60 años. Si nos paramos en el 1960, que fue el boom industrial, el boom urbanístico, en la década del 1960, y le preguntan ustedes a sus abuelos, notarán que habían letrinas y fosas sépticas. Bueno, la campaña a partir de esa época fue la de desarrollar y construir alcantarillados para evitar enfermedades que pudieran ser transmitidas a través de la acumulación de excrementos o del no vaciado de las fosas sépticas. Pero la construcción de los alcantarillados lo que único hizo fue unir los desagües de las casas con una tubería que estaba en las calles. Pero estas tuberías fueron descargadas en los ríos. Se canalizó, se movilizó de un lugar que era el patio de la casa, ahora uno directamente en el río. Y las leyes establecidas en este momento, las leyes que se crearon entre el 1980 y el 2000 para tener un equilibrio ecológico, preservan la posibilidad de seguir contaminando los ríos, al ser concebidos estos como el lugar donde descargar las aguas residuales. Hasta que no rompamos con esa concepción y nos obliguemos a pensar de manera creativa, ¿qué vamos a hacer con las aguas residuales? ¿Qué vamos a hacer con la basura? ¿Qué vamos a hacer con el plástico? No vamos a poder resolver el problema. Podemos cambiar las leyes, podemos meter preso al que la viole, pero si la sociedad en su conjunto no emerge con una alternativa y se enfrenta a leyes equivocadas, a legisladores equivocados, alcaldes corruptos, pues no se va a poder resolver el problema. La misma ley dice que es responsabilidad de los municipios y de los estados el tratar el agua residual.
¿Cuántas plantas de tratamiento usted conoce? En todo el estado de Tlaxcala creo que hay 7. Y en todo el estado de Puebla deben haber unas 20 y pico. No resuelven el problema. Porque además de estar mal hechas, además de no tener mantenimiento, descargan aguas residuales contaminadas. Esto exige la participación ciudadana, pero la participación reflexiva. La participación que entendamos y pensemos qué vamos a hacer con el agua residual. ¿Qué vamos a hacer con los plásticos? ¿Qué vamos a hacer con la basura? No puede seguir echándose en la ribera de los ríos. Y las aguas residuales no pueden seguir siendo descargadas de la manera que se están haciendo en los ríos. No puede ser. Muchos de los metales que se descargan producen leucemia, producen enfermedades crónicas, degenerativas. No. Esto exige la participación nuestra. Me encantaría escuchar sus comentarios al respecto, porque de eso también depende, de la retroalimentación que tengamos de ustedes, la posibilidad que podamos seguir anunciando, promoviendo la información que afecta nuestro medio ambiente. Gracias por estar con nosotros. Saludos, queridos amigos y amigas que han estado viendo nuestros videos. Agradezco mucho su apoyo, sobre todo aquellos que se han suscrito. Recuerden que para nosotros es fundamental obtener suscriptores. Ese es el mejor apoyo que ustedes pueden dar a nuestros esfuerzos de poder continuar con la divulgación de esta información que intenta promover una cultura y un ejercicio de actividades que promuevan un medio ambiente sano. Además, agradecemos a aquellos que viendo el video le dan like, le dan le gusta, y sobre todo los mejores, que son los que además de estar suscritos y además de darle like, le dan al botón de la campana para que aparezcan las notificaciones en sus dispositivos móviles o la manera como nos observen. Muchas gracias, les seguimos agradeciendo también sus comentarios